Buenas tardes. Para el programa Lo que faltaba decir, tenemos una entrevista en esta tarde muy especial que tiene que ver con este recorrido que comenzamos a hacer por los 100 años de la primera transmisión de radio en la Argentina, y en esta oportunidad, en este primer caso, nos encontramos con una persona que tiene mucha trayectoria y sabe mucho de lo que es radiodifusión y prensa por toda su trayectoria y trabajo en sí en este rubro. Estamos hablando del señor David Eliseo Espinosa Melero, que agradecemos su gentileza para abrirnos las puertas de su casa y de esta manera poder estar aquí. Así que agradecidos por estos minutos que vamos a compartir con usted y vamos a transitar en este mundo de anécdotas. Muchísimas gracias, don David. No, gracias a ustedes, y estoy a su entera disposición para contestar las preguntas que tengan preparadas hacer, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, don David. Quisiera que nos cuente cuáles fueron sus primeras experiencias en la radio. Bueno, como primeras experiencias, contrariamente a lo que es la actualidad, yo en realidad comencé haciendo humor, porque como era medio el payaso de la escuela primaria, una docente tenía un familiar en LT6 y al saber que yo tenía esa habilidad, que básicamente era hacer imitaciones, ¿no es cierto?, me recomendó que viniera a hablar con ese familiar en LT6, que era don Aníbal Pablo Barrios, hoy ya desaparecido, radiooperador, y a su vez él me derivó a José María Miró, que tenía un programa de todo un poco, era de todo como en botica, porque se llamaba precisamente el Hit Parade Music Hall, y iba los días viernes a la noche. Actuaban conjuntos, solistas, recitadores, y bueno, me dijeron que haga lo que yo sabía hacer. Hice y me quedé largo tiempo allí, hasta después, cuando ese programa terminó, arranqué con uno que iba los sábados a la tarde, 7 de la tarde, y que se llamaba La Revista de la Alegría. Y estuve más de un año, mucho más de un año, creo que 2 años, haciendo ese programa con la invitación a músicos, también igual que la característica del otro, pero ya por mi exclusiva cuenta. Ese realmente es el comienzo mío con la radio. Le pregunto, ¿se imaginaba que era de esa forma o de esa manera la radio cuando usted arrancó o cuando usted pensó en arrancar en la radio? No, para mí era todo un misterio, pero le cuento una cosa que ya se lo conté a otros colegas de ustedes que estuvieron anteriormente. Yo andaba por el campo, como decimos vulgarmente, repuntando los animales, y yo me imaginaba que hacía programas de radio. Yo hacía de locutor, yo me preguntaba, yo me contestaba. Yo tenía eso en la radio, de la radio, esa idea, porque el único contacto con la realidad era la radio en el campo. Era aprender la radio y conectarnos con el mundo. Nosotros no, de otra manera no teníamos acceso. Y dicho sea de paso, más allá de lo que le conté anteriormente del humor, que, le aclaro, me llevó, es largo, por eso yo dudo de que pueda en este espacio contarles todo. Lo del humor me llevó hasta Canal 11 en Buenos Aires, probarme con Aldo Camarota y que me diera el ok de que iba a firmar un contrato para trabajar por la tarde con él. Cosa que no lo hice nunca porque me volví a Goya y no alcancé a firmar el contrato. Al año me llamaron. Bueno,
Pero era un comienzo, yo no tenía idea de... Después comienzo a trabajar en la rama juvenil de los círculos católicos de obreros, que dependía de los padres redentoristas de la Rotonda, y comienza mi vocación por trabajar por mis hermanos, por el prójimo, por los demás, pensando que nosotros los del campo éramos personas de segunda categoría, porque los lonchos nos menospreciaban. Entonces yo tenía que inventar otra cosa, que le dé a la juventud del campo aquello que no tenía. En lugar de estar marginándolo, que se integren y sean parte activa de la comunidad. Y así fue que llegué, y ahí voy yendo hacia la respuesta correcta, llegué a la radio, le dije que quería hacer un programa en la radio dedicado al campo, me dijeron que era lo que más manejaba yo, le dije que el deporte, porque junto con los jóvenes de San Pedro teníamos el manejo del deporte. Entonces me dieron un espacio para que haga un programa que se llamó Primer Programa Deporte Rural. Y allí prácticamente dije, bueno, se terminó el humor. A partir de ahora hago periodismo en serio. No obstante eso, siempre mantengo el espíritu de buen humor, porque dicen que la risa, el buen humor, la alegría es salud. Bueno, y ahí sí, arrancamos y se vino la aclaro esto nomás, ya redondeo. Yo tuve a mi cargo la organización del deporte rural. Yo no creé, el fútbol ya estaba en el campo, ya estaba instalado, pero era una cancha cada 100 kilómetros. Y entonces lo que yo hice es que ellos mismos se organicen para poder organizar a su vez sus torneos, sus eventos. Estamos hablando de qué año, el programa Deporte Rural aproximadamente. Mire, yo empecé en la radio con 16 años y tengo 76, hace 60 años. Quiero imaginarme que más o menos 2 años habré hecho humor y después directamente empecé. Así que es como para sacar las cuentas. Nunca presté mucha atención a ese detalle. Lo otro sí, es muy fácil. ¿Con qué edad llegué a la radio? Y los años que tengo. Y este año se me hace fácil la cuenta. 76 menos 16, 60. Así es. Y le pregunto, ¿cuándo sintió que ser periodista era su vocación? Y bueno, yo descubrí que era para hacer lo que quería hacer, yo necesitaba comunicarme con los demás, porque lo mío no era una cosa individual, mezquina, era abierta a los demás. Y para que sea abierta yo tenía que comunicarme. Y el único medio de comunicación fue siempre la radio. En aquel entonces, esto quería comentarle también, y me marcó. Yo era todavía alumno de la primaria en la escuela 61, hoy 461 de San Pedro, y escribí 2 cartas a un programa que se hacía en Radio Splendid de Buenos Aires, dedicado al campo, patrocinado por una firma metalúrgica, donde en una de esas cartas le planteaba el problema de los malos caminos de tierra en aquel entonces, no había asfalto,
para comunicarnos, por ejemplo, con Esquina, con Santa Lucía. Y el otro, el de los animales sueltos en los caminos y rutas vecinales. Y las dos cartas se leyeron, porque en aquel entonces se tenía la costumbre, desde los programas de las grandes radios, como LR4, Radio Splendid de Buenos Aires, de mandarle una carta y decirle: señor oyente, su carta será leída en el programa de tal día. Uno de los programas no pude escuchar porque la carta llegó mucho después. Y el otro sí, alcancé a escuchar. Y eso es lo que me marcó. Yo necesitaba comunicarme con la gente. Me dio la posibilidad LT6, a través de su director de aquel entonces, interventor, señor García Gaudioso, ¿no es cierto? Pero como yo necesitaba movilizar mucha gente, también colaboraron conmigo la guarnición militar Goya, que me dio los camiones para que trajera los equipos rurales a jugar en Goya. 3 años lo hicimos en Matienzo, 2 años después lo hicimos en Central, y los camiones de la municipalidad a través de la colaboración de don Antonio Villarreal, que era entonces el intendente. Y ese fue el arranque de la parte, digamos, periodística mía en la radio. Bueno, siguiendo con esta entrevista de lujo con el señor David Espinosa Melero, queríamos preguntarle también su paso por la AM y la FM. ¿Qué diferencia hay entre esas sintonías? En los comienzos de la frecuencia modulada, FM, era notoria. Es un tipo de radio para escuchar música con mucha más fidelidad, sin ruido, sin descargas. Yo me acuerdo, nosotros apagábamos la radio en el campo cuando había tormenta, porque cada trueno, cada refusilo era una descarga sobre la radio y corría también el riesgo, ¿no? Radio a batería. Después vendrían las pilas para poder movilizar la radio, donde ya entonces avanzamos. La primera, había que llevar el tabaco cerca del lugar donde estaba la radio, porque no había forma de escuchar la novela en aquel entonces si estábamos lejos. Después nos facilitaron las cosas cuando vino las transistores y llevábamos la radio y poníamos cerca nuestro. ¿Qué cambio? Hoy prácticamente es lo mismo. Los cambios fueron muchísimos. A mí me pasó como una planadora, me pasaron todos estos cambios que se generaron en los medios técnicos, digamos, porque se avanzó muchísimo. Hoy la radio, hoy me dicen, como ustedes saben, yo tengo de lunes a viernes con Daniel Merelo en la AM local un programa, pero a su vez siempre estoy en distintas FM colaborando, prestando mi colaboración. Me llama un cuñado de Sarmiento, Chubut, y me dice que me estaba escuchando hace unos días. Sarmiento, Chubut, 2.565 kilómetros de Goya. Sí, bueno, pero eso es posible hoy por la FM, Internet, que también AM, desde luego. Antes era como un signo de más fidelidad, escuchar con más nitidez, con más calidad, música. Ahora son comerciales, igual que las AM, con la diferencia que cada una técnicamente tiene, ¿no? No sé si más o menos está la respuesta. Sí, muchas gracias. Para ser periodista, tiene que estar informado constantemente de la realidad de lo que vive la ciudad, la provincia,
el país, el mundo. ¿A usted le gusta, le gustó eso siempre? Debo aclarar que yo más que nada me dediqué a mi zona y a los que no tenían voz. O sea que inicialmente me ocupé del campo. O sea que yo la tenía a mano a la generación de noticias. Yo le daba forma. Obviamente muchos tuvieron que ayudarme en corregirme, en aconsejarme, porque era un neófito. Mi primer trabajo realmente en la radio fue cuando, por constancia, por perseverancia, por superación, me hicieron un contrato para trabajar en el servicio informativo. Pero de cualquier manera hay que tener imaginación porque hay que hacer la información. Y la información tiene que ser realista y creíble. Yo no puedo decir que en un accidente que hubo acá cerca murieron tantas personas pensando que de esa manera me van a escuchar más gente y es todo mentira. O sea que hay que ser realista, pero hay que ser ingenioso para intentar adivinar lo que el oyente quiere. Yo creo que ahí tuve la justa porque yo me nací y me crié entre mi gente, la gente a la cual yo inicialmente le mandaba mi mensaje, la gente del campo. Yo no le podía hablar en términos sofisticados, no le podía hablar en difícil. La primera que me decía en casa, mi hijo, era mamá. Habla más fácil porque no sé lo que dijiste, pusiste una palabra ahí, que esos términos que usaba ahora que te fuiste a la radio. Claro. Yo tenía que actualizarme, no, constantemente, pero había que tener inventiva, ingenio. Claro. Y a eso iba la siguiente pregunta. El rol que cumple la radio para la ciudad y la zona rural, ¿es lo mismo? ¿Es distinto? Mire, estamos ante los 100 años de la radio. Usted dice el rol de aquella radio de hace... No, obviamente que no, porque la radio hoy día tiene que competir con la telefonía celular, con la televisión, con internet, con todo lo que la telefonía celular le posibilita. Pero la radio es irreemplazable. Mantiene su lugar. La radio tiene ganado un lugar que yo tranquilamente me voy a ir de este mundo y la radio va a seguir teniendo vigencia. La radio, además de informar, de acompañar, de divertirlo en la casa, la radio prendida, lo acompaña, pero a su vez le hace trabajar la imaginación. ¿Cómo es eso? Yo llegué a una reunión en el campo y una señora me pasó la mano y me dijo, ¿usted es Espinosa Melero? Sí, señora, le dije. Pero Jesús María, yo creí que era un gente más grande. Por radio uno se imagina. Claro, ¿qué iba a saber yo que el operador que me tocó en el primer programa que hice era más petizo que yo? Y que el otro que le reemplazaba tenía como 200 kilos. Y bueno, pero por radio usted se imaginaba cualquier cosa. Hasta a lo mejor enamorarse de la voz impactante de la locutora o del locutor, en el caso de las damas. Y después se encontraba con un chasco, ¿verdad? Que renuncio. Llegado y ¿qué pasó? Justamente esto que está comentando don David Espinosa
Melero, me hace recordar una anécdota que justamente quizás una persona que usted lo tuvo muy de cerca e inclusive transitó muchos periodos de trabajo, Adán Balmoro, cuentan las anécdotas que él generalmente se describía como un rubio de ojos celeste. Era esa la manera particular que él tenía. Y se pintaba de una manera, digamos, interesante para la audiencia femenina. Y así cuenta una vez que fueron... Esto fue una anécdota que hace poco nos cuenta Daniel Merelo. Nos cuenta que una señora fue a buscarle al ET6. ¿Dónde está Dan Balmoro? Que quiero conocerlo. Esta señora con ganas de ver a esa persona, con esa imaginación, y le aparece Balmoro en vivo y en directo y se dio cuenta que no era lo que pintaba a través de la radio. Adán Balmoro, me trajiste a colación junto con... Bueno, no quiero hacer nombre, prefiero no hacer nombre, para no olvidar algunos que merecen el mejor de los recuerdos. Adán Balmoro fue el artífice. Cuando yo organicé los primeros campeonatos rurales de fútbol, fue tal el éxito que un día me llamó a su despacho el intendente municipal, don Antonio Villarreal, y me dijo, como premio por esto que ha hecho por la comunidad, le ofrezco un trabajo en la municipalidad. Y yo, que andaba deambulando buscando trabajo, obviamente acepté. Y empecé en la Dirección Municipal de Deporte. Y en ese trajinar, un año, haciendo las actividades recreativas de la Fiesta Nacional del Surubí, todavía no era Fiesta Nacional del Surubí, sino Fiesta del Surubí nada más, en el Club Doña Goya, siendo don Antonio Villarreal intendente, Adán Balmoro a cargo de prensa, yo con el director de deporte nos fuimos a hacer actividades para los chicos. Como sobró lugar y soy un voluntarioso para ayudar, me ofrecí y le digo, ¿quiere que le ayude en algo? Sí, vení, te voy a agradecer. Y bueno, le ayudé, qué sé yo, repartimos los partecitos de prensa, me iba, traía los datos del pesaje, porque se hacía entonces el almuerzo al mediodía y la entrega de premios, ya con el pesaje hecho ahí en el lugar y la ganchera de los ejemplares. Y a partir de allí me quedé en el Surubí. Al año siguiente me dice, mirá, hacete cargo vos porque yo no puedo, no tengo tiempo con la radio, con la tarea docente, etc. Y a partir de allí estuve prácticamente, y sigo estando, indirectamente, pero sigo estando. 40 años a cargo de prensa en forma intercalada, a veces no recurrían a mí, pero yo estaba y le ayudaba al que en todo caso estuviera. Siempre estuve. Sí, señor. Empecé con Adán Balmoro, lo recuerdo bien. Siguiendo por el lado del periodismo, ¿este periodismo sigue siendo lo mismo en cualquier medio, ya sea radio, televisión? ¿Es lo mismo o varía, cambia la forma de transmitir o de informar? Y sí, obviamente que cambios hay. Por lo mismo que decíamos hoy, la radio te permite que una información, vos definitivamente le des la forma a la información. En cambio, la televisión te deja una imagen visible en la cual podés hacer otro tipo de evaluación. En todos los casos tenés que tener cierto perfeccionamiento sobre el tema que vas a manejar. Lo primero que a mí me dijeron es, habla de algo que conozcas. No vengas a hablar de rugby o de tenis si no sabes de eso. ¿Sabes de fútbol? Bueno, hablas de fútbol, o hablas de atletismo, o hablas de bocha, pero hablas de los deportes que conoces.
Y obviamente, si fuera por televisión sería más difícil subsanar esa falencia. Hay que darle a la información veracidad en la imagen. Yo cuestiono la calidad de informar hoy en día, cuestiono mucho. A lo mejor ustedes se preguntan por qué, y les queda la pregunta, pero no la hicieron, ¿no? Bueno, yo le voy a contestar por qué. Si yo veo un noticiero, la misión es ver el noticiero porque quiero informarme. Claro. Los del canal, en cambio, están preocupados por colocar un producto. Entonces me ponen una locutora con una pollera que tiene 4 dedos, que si se agacha, vos lo que menos te acordás es de la información. Entonces eso no es hacer periodismo, eso es hacer comercio. Claro, exactamente. Así es. ¿Volvería a elegir lo que hizo durante estos años? Volvería a ser lo mismo. Volvería a ser lo mismo. Me permitió establecer contacto con muchísima, pero muchísima gente. Y de 1000 maneras distintas. Si nos retrocedemos al tiempo del fútbol rural, hasta anotarme como árbitro para conocer la zona de donde eran los clubes. Ir 150 kilómetros hasta el departamento Esquina, paraje Malvina, a dirigir un partido de fútbol como árbitro, y ir en colectivo. Me esperaron en Sulky, ningún auto, ni una moto, ninguna camioneta, 200 caballos ensillados, 22 jugadores en la cancha que previamente se habían equipado y guardaron el 38 y el facón entre las calchas, y allí tenés que dirigir. Hay que estar ahí. Pero yo conocí a esa gente, me hice amigo, nunca me dieron motivo para que yo tenga que hablar de ello. O sea, después vino todo lo demás, los círculos católicos, vino el Surubí. El Surubí, conozco periodistas de todas partes. He estado en la Patagonia, me alojaron en la casa de la Reina Nacional del Trochita, que es la fiesta nacional del trencito, que en esta oficina hay un cuadro que le estoy mostrando, el trencito a vapor, que pasea allá por Chubut, desde Ingeniero Yacoasi hasta el Maitén, todo eso. Eso gracias a los amigos que conocí. Bailé un chamamé entre las piedras con mi señora, que siempre me acompaña y me ha acompañado desde siempre, porque sabían que yo era de la Fiesta Nacional del Surubí de Goya Corriente, así que me invitaron. Yo, que soy pésimo bailarín, diga que por lo menos mi compañera se lucía. O sea que realmente, si tuviera que empezar, no le digo otra cosa. Mi hijo es periodista de Radio 2 de Corriente, y que ahora, dicho sea de paso, tienen la posibilidad de escucharlo a la mañana temprano, porque retransmite por Espléndida acá, 98.3, de 6 de la mañana a 12, Radio 2, y él es redactor informativista y periodista de deporte. Así que tuvo la posibilidad de poder compartir con su hijo, con su familia, estos trabajos de prensa. Sí, permanentemente. Las primeras armas de él como periodista lo hizo acompañándome a LT6. Para más, se sentía cómodo él porque su profesor de educación física era el maestro Adán Balmoro. Entonces él se sentía cómodo.
En la fiesta del Surubí, ya en una bicicleta Rodado 26, me ayudaba a repartir los partes de prensa. Después se fue a estudiar medicina y descubrió a medio camino que no era lo suyo. Después de 3 años me dijo, papá, voy a estudiar comunicación social porque no... Yo, si soy médico, me voy a morir de hambre. Y, bueno, ahí lo tienen. Tarde y mañana trabaja porque por la tarde está en prensa municipal de la capital y por la mañana en Radio 2 y además tiene a su cargo la carga, digamos, de varios portales. Esa es su tarea. Sí, muchas veces hemos hecho transmisiones del Surubí, sobre todo en conjunto. Con respecto a la fiesta nacional de Surubí, ¿recuerda una noche inaugural hace unos años atrás? ¿Usted tenía indicios de lo que se venía cuando fue designado, mejor dicho, fue homenajeado con que su nombre lleve el living de la carpa de prensa Tito Galarza Ortiz? Y bueno, mire, uno no espera, porque yo nunca le puse precio a mi trabajo, así. Hace lo que hace porque quiere aparecer. No, yo siempre me rebusqué en la vida con otro trabajo paralelo que lo gané gracias a lo que hacía, pero que a su vez tenía que desempeñar una tarea por separado. Es decir, nunca me valí de esto y soy defensor acérrimo, y me voy a cuidar de lo que digo para no ofender ni molestar a nadie. Soy defensor de la verdad, de la honestidad, de la integridad moral, de los valores morales que deben ser recuperados para nuestra sociedad si queremos que este país en el que vivimos se recupere. Por eso yo nunca me casé con nadie. Yo no viví del periodismo y para el periodismo, lo que me permite tomar distancia con la política y los funcionarios. Yo no estoy comprometido, ni estuve nunca, a no hablar de este o del otro porque me da una pauta publicitaria. Ojo con eso, a ustedes que comienzan. Las cosas claras. Una cosa es parcializar y quedar así, sujeto de las manos, y no podés decir tal cosa porque mirá que fulano nos va a sacar la pauta. Y si nos saca la pauta publicitaria, no entra la guita, y si no entra la guita, no ganamos nada, y por añadidura vienen un montón. Integridad moral es la que hace al ciudadano. Bueno, es mi punto de vista, capaz que estoy equivocado. Y bueno, una consulta, ¿el futuro del periodismo tiene que ver con la capacidad de reinventarse constantemente, ya sea redes sociales, como estuvimos conversando, tiene que actualizarse constantemente, seguir estudiando el periodista? Sí, yo agarré el celular para hacer la comparación. Este es mi celular. No puedo sacar fotos, no tiene foto. No tiene para WhatsApp. Yo soy enemigo de estos medios. Entonces yo llegué a un techo. Lo fundamental acá para desarrollar la tarea periodística es actualizarse o hacer un paso al costado y saber cuál es el límite de cada uno. En Prensa del Surubí yo prácticamente me hice a un lado y bueno, le van a dar cualquier nombre, colaborador, coordinador, sigo estando, pero me quedó grande ya ser
el titular de prensa, porque de un tiempo a esta parte, pero en un lapso corto de tiempo, evolucionaron demasiado los medios, la técnica, y los que ya tenemos unos años encima, nos quedamos por el camino. Capacitarse, primero tenerla clara, qué es lo que le gusta, qué rubro dentro del periodismo quieren seguir. ¿Qué es? Agropecuario, deportivo, político. ¿Qué le gusta? Primero, y después capacitarse, leer mucho. Yo también incursioné bastante, de ahí que fui director alguna vez de un periódico rural, incursioné bastante en la prensa escrita, pero siempre manteniendo esa imagen indeleble, la verdad ante todo. En esos primeros años y que comentaba anteriormente, cuando justamente también aparte de hablar a través de un micrófono, a través de un medio radiofónico, tenía que escribir, tenía que redactar y hacer a máquina de escribir o lo que en ese momento tenía a mano. ¿Cuántos medios de comunicación estaban acá en la ciudad, digamos, de Coche? Por allí está la máquina, un estuche de plástico azul que van a ver ahí abajo. Con esa máquina Remington, cuadruplicado para que alcancen las copias a verse, y con hacer 4 copias alcanzaban. Y bueno, hacíamos 8 por si alguien pedía, 2 veces. Decir 2 veces la misma cosa, porque ojo, no había fotocopia. Aquí no había diarios, solamente estaba LT6, no había televisión. Los diarios de Corrientes que tenían corresponsalías, acá había 2 o 3 diarios de Corrientes, El Litoral, La Mañana, y después algún periódico de circulación local. Eran muy pocos los medios y era así, manuscritos, ¿no es cierto? Como anécdota me queda como redactor informativista de LT6 un conflicto que tuve con un locutor. Pero conflicto que hablando la gente se entiende, porque siempre hay que dialogar cuando se busca la solución de un problema. No hay que cerrarse y ser caprichoso. La teletipo, que era como decir internet, era una máquina de escribir conectada a una red. Te mandaban la información y esa máquina de escribir eléctrica automáticamente funcionaba todo el tiempo. Y a través de la agencia Telan estaba esa máquina picoteando ahí, redactándote. Pero ¿qué pasaba? Cuando había mal tiempo, las teclas golpeaban cualquier cosa. Entonces vos tenías que saber que la A cayó en lugar de la B y que acá lo que tendría que decir es tal cosa y no lo que escribió, porque lo que escribió no se entiende. Todo eso. Entonces ahí entraba el poder de la imaginación. ¿Cómo hacer para, sin que se pierda la esencia de la información, hacerla un poquito más larga? Y yo un día, una información que no se entendía, la redacté, porque había que redactarla de nuevo, y donde era punto y aparte, le puse punto. Pero era punto seguido, no punto y aparte. Y el locutor se encontró que leyó la información y de pronto cortó y la información no se entendía, porque algo le faltaba.
Entonces recibí la represalia somos íntimos amigos, dice, no me corte así la información porque me haces pasar calor, esto no se hace. Después que habló, le dije, vos locutor tenés que venir antes a leer la información, no sentarte con el papel ante el micrófono sin saber lo que te dice. Pues yo te puedo escribir una barbaridad y vos la vas a decir. Amigos, como siempre, nos pasamos la mano. Hay que estudiar eso que a eso va, eso significa. Esas cosas se aprenden en la vida, ¿viste? Estudiar antes de decir. De Claro, leer. vos mirás, si yo leo eso, me doy cuenta. Es una anécdota que le puede servir a cualquiera de ustedes. Sí, no, si Totalmente, todo sirve, sí. todo Y hacen radio. Importante. El que está al lado le pasa este papel, pero no le dice, así es. No sé. publique algo, le dijeron una vez a uno que estaba practicando en el servicio informativo del ETC, publique algo, no sé, algo que llame la atención. Inventó un accidente en el puente Santa Lucía, macabro, un chocazo, no sé cuántos muertos, era mentira. Cuando le vino la maroma encima, no, mi amigo, cosas que no son reales, no invente. Estaba practicando. Se Demasiado pasó práctica. de mano. Se tomó muy en serio La práctica. La práctica. Con tanta trayectoria, don Eliseo, con tanto camino recorrido, ¿le queda algo más en el ámbito del periodismo, de la comunicación? Sí, seguramente. Éxitos y fracasos. Una nota que me hicieron hace poquito unos colegas de una radio de frecuencia modulada también acá de nuestra ciudad. Era estrictamente deportivo. Entonces yo me dediqué a hablar exclusivamente de mi actividad periodística en materia de deporte. Y quedan cosas al margen, siempre quedan cosas al margen, que la gente no conoce. Pero concretamente la pregunta tuya era... Sí, con la trayectoria que tiene, con el camino recorrido, ¿algo más que le falte realizar? ¿Hizo todo? ¿Está satisfecho con su carrera? No. Yo llegué demasiado lejos. Yo creo que yo llegué demasiado lejos. Para mi gusto, estoy satisfecho. Yo conseguí todo lo que conseguí. Digamos, yo me jubilé. Somos jubilados yo y mi señora. Mi señora fue docente en zona rural. Y yo en lo mío, yo me jubilé siendo personal de la Municipalidad de Goya en Dirección de Deporte y en la Cámara del Tabaco. Y en ambos lugares yo llegué como premio a lo que yo había hecho antes, sin ponerle precio. Porque a nadie le dije, deme un trabajo porque yo hice esto o aquello. Fue gente que me llamó. Entonces, yo estoy satisfecho, la vida me dio todo, tengo 9 nietos, mi señora me acompaña, el señor de las alturas estuvo a punto de llevarme, me dijo que tenía más que hacer acá que arriba todavía, me quedé y aquí estoy. Dijeron que podía tener secuela, estoy vivito y coleando, no tengo pensado todavía, yo no tengo pensado, seguramente él ya lo tiene dispuesto, irme. No, yo estoy satisfecho, muy satisfecho. Estas paredes albergan verdaderos archivos de publicaciones y recortes y recuerdos. Como ustedes ven, hay infinidad de pergaminos y hay otro tanto por ahí guardado. Y dentro de ese armario, yo ni que fuera televisión le estoy mostrando, hay un archivo de recortes de diario. Y a veces pienso, saco un diario cuando hay un problema con los productores tabacaleros
20 años, 30 años atrás, los tabacaleros estaban reclamando exactamente lo mismo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Quiere decir de que no hay en este país políticas a largo plazo, seriamente planificadas. Alguna vez, y eso es agua de otro costal, alguna vez vinieron a invitarme para ser candidato político. Por ahí tengo todavía un, ¿cómo se llama? Un afiche. Espinosa Melero, candidato a intendente. Fui candidato a intendente. Yo tenía que saber cómo era la cosa. Se aprende en el terreno. Y supe lo que era la política. Y dije, política, no, nunca más. Ya conozco estos problemas que tenemos. Yo diría, son fáciles de solucionar. Sí, señor, fáciles. ¡Ja! ¡Qué pillo! ¿Y por qué no solucionaba vos? Y bueno, para graficar mejor les recuerdo. Reunión con los vecinalistas en la Capilla Itatí. Párroco, el padre Torres. ¿Se acuerda? Sí, totalmente. Bueno, pregunta va, pregunta viene. Entre los candidatos estuve yo. Le preguntaron después los vecinalistas al padre Torres qué le pareció. Y lamentablemente, el único candidato creíble no está por ganarle a nadie. Y dicho y hecho. Último en la carrera. Esto lo dejo como... Sí, como anécdota, como para reír. Pero es así. Es así. Así estamos. Yo estoy satisfecho hasta donde llegué. Espero que ustedes se sigan perfeccionando, se capaciten y sobre todo hagan de la tarea que elijan un servicio a los demás. Así es, don David. Le agradecemos abrirnos la puerta de su casa para esta entrevista. Es un honor para nosotros estar ante un libro abierto, ante una eminencia de la locución goyana. Me quedo con el que tiene una semilla en Corrientes, que siguió sus pasos y con toda su sabiduría. La verdad que no es para un día, no es para 2 horas, es para mucho más poder escucharlo. Ojalá que otra oportunidad podamos otra vez entrevistarlo para el programa Lo que faltaba decir. Yo obviamente estoy a disposición de ustedes, porque yo prácticamente estoy ya para sembrar. Y nada mejor que ustedes sean los que cosechen lo que nosotros sembramos, ¿no es cierto? Los que tenemos más años encima. Yo cuando por ahí a lo mejor soy medio cargoso, cansino, de mucha perolata, mucha bla, 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 simplemente quiero transmitir la experiencia. Porque si yo de la mancera del arado, la asada, pude llegar a esto, cualquiera de ustedes puede. Ninguno tiene que sentirse menos y decir yo no. Al contrario, hay que sobreponerse a las dificultades y tratar de lograr los objetivos. Pero el fruto del esfuerzo va a ser más valedero si lo consiguen por el camino del bien, el buen camino, el camino del ejemplo. Así que
Muchas gracias, no hice más que recibirlo en mi casa, pero por otra parte es la casa de ustedes cuando quieran, así que muchas gracias. Muchísimas gracias y de esta manera vamos a culminar la entrevista y nos dimos la verdad, un verdadero gusto en esta tarde de a través de esta manera, a través de un formato grabado, esta entrevista, pero nos dimos realmente, como recién decía, un gusto de poder haber transitado este tiempo y de conocer mucho que por cuestiones de años uno escuchó por comentarios, por anécdotas, y qué mejor de que haberlo tenido aquí a David Eliseo Espinosa Melero en primera persona, como se dice, y nos pudo haber contado. Así que esta entrevista es para el programa Lo que faltaba decir, de la 90.7 FM Virasoro. El equipo está conformado, mejor dicho, por Elsa Fernández, por Ernesto Cáceres y quienes habla, Martín Fernández. Muchísimas gracias.